Ser Podcast. Apagarán el fuego, porque lo harán, y olvidaremos el monte. Es así de sencillo. Es así de duro. Es así siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Apagarán el fuego y solo volveremos a hablar del monte el próximo verano, cuando se queme. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy el café de la mañana sabe un poquito a esperanza. No resulta sencillo, desde luego, imponer la esperanza a la desolación de lo que están encontrando quienes, por ejemplo, están regresando ya a sus pueblos, a sus casas, y se cruzan con el rastro de este monstruo de tres cabezas. Pero hay cierta esperanza en que lleguemos a lo más duro de esta cuarta ola de calor con el fuego bajo control. Que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer. Los datos los daba ayer, hablaba del incendio de Madrid el ministro de Interior. Hoy, como todos estos días atrás, toca actualizar la evolución de los tres grandes incendios que siguen activos en esta escala que hemos establecido de mayor a menor y que repetimos casi como un rito desde la semana pasada. El mayor, el de Ávila, con 50.000 hectáreas afectadas, con algunos pueblos en los que se ha permitido ya volver a sus vecinos, con avances en las labores de control del fuego. Ser Ávila, Alex García, buenos días. Buenos días, Pedro. Parece que por fin llegan noticias que al menos invitan al optimismo. Después de varias jornadas se ha conseguido frenar el avance de las llamas y estabilizar el perímetro en varios frentes, como el del sector Mijares-Casillas o el más cercano a la Comunidad de Madrid. Para este miércoles preocupa la subida de temperaturas que puede hacer que se reactiven algunos focos. La mejora de la situación ha permitido el regreso a sus hogares de los vecinos de Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Burgondo, Navaluenga y Pedro Bernardo. Ayer les contábamos que se temía lo peor en la zona norte del pantano de San Juan, en el incendio de Madrid. Los temores no se cumplieron. Los bomberos y el tiempo han ayudado a evitar el avance de las llamas y aquí, como en Ávila, se ha acordado el regreso de los vecinos de varios pueblos. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En total, 24.000 personas de 10 municipios de la región que han podido pasar la primera noche en sus casas y así recibían la noticia desde los propios centros de acogida. Entre aplausos, cánticos y muy emocionados por poder continuar con sus vidas que la semana pasada quedaban en pausa y hacer algo tan cotidiano como celebrar un cumpleaños. La verdad es que muy contentos. Ayer mi hija cumple 17 años y claro, no se puede celebrar. Así que pues cuando podamos lo celebraremos en casa. El incendio se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según acaban de informar desde el 112. Los trabajos se han centrado en consolidar el perímetro y en el remate de los puntos calientes. Y en la Vall d'Uixó la noche ha sido complicada, difícil. Ese incendio, de momento, en algunos puntos avanza, sigue avanzando, no está controlado, no está estabilizado. Y en el puesto de mando está una mañana más Ángeles Berlanga. Buenos días, Ángeles. Hola, muy buenos días. Los medios aéreos, y lo escuchamos ahora mismo, se están reincorporando a las labores de extinción tras una noche complicada. El incendio sigue activo, sobre todo en la zona oeste, en localidades como Alfondeguilla o Veo. No existe un único frente continuo, pero sí varias porciones de fuego. Se espera que las condiciones meteorológicas ayuden a que los medios aéreos sobrevuelen esa zona, la zona más complicada por su terreno escarpado y, como decíamos, también es una zona con mucha vegetación. Por otra parte, miles de vecinos han podido volver a sus casas y otros dejar de estar confinados y se encuentran ahora con una nueva realidad, un nuevo escenario. Y también podemos decir que continúan habiendo más de 7.000 personas desalojadas por este incendio. Están siendo días de pesadilla para miles de personas en este país, pero poco a poco, este es el mensaje de esta mañana, poco a poco se ve la luz al final de la gran nube de humo. Hoy vamos a recorrer el rastro del fuego. Javier Ruiz Martínez. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 8:30 nos vas a contar con más detalle lo que ayer viste en la zona del pantano de San Juan. Sí, el santuario forestal de la Sierra Oeste de Madrid es un puzzle de grandes lomas repletas de árboles completamente quemados, árboles, Pedro, muy grandes, de 10, 20, 30 metros, árboles monumentales completamente quemados entre piedras y suelo negro. La ausencia de animales terrestres, mamíferos, reptiles, insectos es total, apenas hay pájaros, el agua de muchos cauces es negra por el arrastre de cenizas y en el pantano los barcos quemados, rescoldos que vigilar, pero por fin una buena noticia.
En el abierto te hablaré de eso, de las zonas verdes que encontré con árboles madre, zonas que se han salvado y que ahora son clave para la reforestación, que por cierto no puede hacerse de cualquier manera. Venga, Javier, luego vuelves por acá. En el abierto también escucharemos lo que ayer nos dijo en Hora 25 Javier Rufino, es el fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Naturalmente es de contestación al delito, pero también tiene un contenido preventivo porque nos parece que una situación de alarma y de emergencia como la que vivimos en España, con una superficie boscosa que supera la mitad del territorio nacional y que va aumentando de una manera muy significativa en los últimos años, la justicia también tiene que dar una respuesta que no puede ser la de copia y pega de otros años, no puede ser meramente conservadora y repetir modelos que ya no valen. Bueno, lo que nos decía la Fiscalía, la Justicia, por tanto, también tiene algo que decir. Hay una labor a la que nos vamos a tener que dedicar estos próximos días, que es a intentar recopilar los datos que se van conociendo del origen, las causas de los incendios, grandes incendios de este verano. Los Gallardos, Guadalajara, Madrid, Ávila, Valluso, para poner un poco de orden en lo que se sabe, de lo que pasó y en las consecuencias penales que puede tener lo que pasó. Ya saben que es como una letanía este verano. Incendio, ola de calor. Incendio, ola de calor. Incendio, ola de calor. Vivimos ya la cuarta ola de calor de un verano récord. Nuria Sero, buenos días. Buenos días. De hecho, el bimestre junio-julio de este 2026 es el más cálido en España de toda su serie histórica. Después de la tregua que tuvimos el fin de semana, el calor vuelve a intensificarse. Tenemos por delante días con calor extremo y persistente. Hoy esperamos una máxima de 42 grados en Pamplona, 40 en Granada, Ciudad Real, 39 en Guadalajara. Una jornada muy cálida, con pocas nubes en general. Ahora mismo tan solo las encontramos nubes bajas en Huelva, en el sur de Sevilla, también en la costa de Galicia y en el litoral del Principado de Asturias, y por la tarde se puede escapar alguna chaparrón, alguna tormenta fuerte en el Pirineo de Girona. También tenemos que hablar de calima, que irá llegando a Canarias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática. Reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Bueno, el fuego, la dimensión del desastre, cambió el foco de este final de curso político. Y eso se notó ayer en el balance del presidente Sánchez. Mucho fuego, poca corrupción. Hubo de nuevo apelaciones al pacto, pero con un matiz relevante. El presidente pide el pacto, pero, dice, no tiene intención, no está en sus planes dar el paso de llamar a Feijóo para pedírselo en persona. Todo el Partido Popular está volcado en ayudar a mitigarlos. Desde nuestros gobiernos locales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo, junto a los servidores públicos que tanto están esforzándose por poner fin a esta pesadilla cuanto antes. El Partido Popular, que se ha visto, no sé, casi en la obligación de recordar a la gente que están echando una mano en esto de apagar los incendios. Lo decía ayer Miguel Tellado en un vídeo respuesta al balance de Pedro Sánchez. Fue interesante ayer ver esa doble realidad. Sánchez esquivando en su intervención inicial los casos de corrupción y el PP proyectando de nuevo el foco sobre los casos de corrupción. Y en esta yenca vamos a vivir hasta las próximas elecciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Lo de ayer fue evidente, fue muy evidente, ni una sola mención del presidente a los escándalos en la hora y pico que dedicó Sánchez a hacer el balance, y una mención hasta que esto se sabía que iba a ocurrir, claro, llegaron las preguntas de los periodistas. Y ahí tampoco, pese a la insistencia de la prensa, se salió del guión habitual el presidente, que volvió a poner en valor la reacción del gobierno a los casos de corrupción que han salpicado a su partido y al Ejecutivo. Pasó de puntillas sobre la sentencia al exministro Ábalos o sobre la imputación de Santos Cerdán. Lo que sí que quiso hacer Sánchez ayer fue una defensa más particular de sus familiares, de su hermano David Sánchez y de su mujer Begoña Gómez. Uno es mi hermano David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, habla perfectamente ruso, y Begoña Gómez pasa lo mismo. Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años, pero era una profesional antes de que yo la conociera.
No quiso Sánchez criticar la actuación de la justicia, pero sí recordar que las causas que les afectan están impulsadas por organizaciones con intencionalidad política. Aún así, por lo que más se le preguntó al presidente fue por la investigación al expresidente Zapatero. Cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Y ahí Sánchez tampoco se salió de la respuesta habitual, reiteró su apoyo al expresidente del gobierno, pero no quiso entrar en más detalles como el cambio de versión de los empresarios implicados en el caso. Gracias, Lerma. Estas últimas horas dejan novedades en casi todos estos casos que se han mencionado. Que sepamos, por cierto, Zapatero no ha enviado la información al juez sobre las joyas. Así que el resumen sería ni afán patrimonial, ni uso, ni disfrute, ni información. Nada de momento que sepamos. De los demás casos, del caso Begoña Gómez, la Fiscalía insiste en que se absuelva a la mujer de Pedro Sánchez. La Complutense le pide a ella y a su asesora, si son condenadas, un dinero, pues que no es poco, que devuelvan más de 100.000 euros a la universidad, es lo que piden. Por cierto, que finalmente el Poder Judicial ha trasladado al Tribunal Superior de Madrid 2 posibles faltas leves del juez Peinado para que decida si existieron o no. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Se lava las manos. La permanente del Poder Judicial traslada la decisión al alto tribunal madrileño sobre una posible sanción por 2 cuestiones. Por consideración a la Policía Nacional, cuando Peinado dijo que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse como argumento para retirarle el pasaporte, y de retraso por tardar más de año y medio en tramitar el procedimiento de un particular. La decisión ha sido tomada por mayoría, con el voto contrario de 2 de los vocales progresistas de la permanente, y como máximo puede suponer una multa para Peinado. El Poder Judicial también ha dado cuenta del archivo de otras 4 quejas, entre ellas la de la asesora de Begoña Gómez, que se enteró por la prensa de una resolución que solo conocía el juez Peinado, de Félix Bolaños, que denunció las anomalías de tener que facilitar coche oficial o tarima a Peinado para que el juez estuviera por encima del ministro mientras le tomaba declaración, del PSOE y de Más Madrid. Del caso Leire, ayer fue el turno de 2 trabajadores del Partido Socialista que le contaron al juez que Leire Díaz iba a ver a Santos Cerdán, que utilizaba el parking del partido cuando lo necesitaba y que no dejaba rastro de sus visitas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre que supuestamente asesinó ayer a su pareja delante de sus hijos y después huyó. Barcelona, Sergio López, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ya acabamos de conocer el detalle de la detención. Según confirman los Mossos, el presunto autor de los hechos se ha entregado. La detención se ha producido a la 1:30 de la noche. El hombre había huido tras la agresión a su pareja, la apuñaló ante los hijos de la mujer. Los Mossos recibieron el aviso poco antes de las 8 de la tarde y cuando llegaron al domicilio en el barrio de San Martí de Barcelona, encontraron a la mujer gravemente herida, pero todavía con vida. Los equipos de emergencias la atendieron, pero no pudieron salvarle la vida. El presunto autor de la agresión huyó y quemó un vehículo durante la huida. Finalmente, como explicábamos, se ha entregado. El Gobierno reunió ayer al Comité de Crisis contra la Violencia Machista después del reguero de sangre que hemos dejado los hombres este mes de julio. Del comité salen algunas conclusiones que son hijas de la evidencia. En estos últimos casos, en algunos, se habían levantado medidas de protección después de que las víctimas lo pidieran, a veces incluso de común acuerdo con el maltratador, que luego ha acabado siendo el asesino. Y los expertos apuestan por que las medidas se mantengan. Mario Lorido. De los 9 asesinatos de junio y julio analizados ayer por el Comité de Crisis de Igualdad, solo en 1 había denuncias. 7 mujeres convivían con su agresor y de ellas 4 estaban en fase de ruptura, momento de máximo riesgo. Hay 2 recomendaciones muy relevantes dirigidas a juzgados y fiscalía. Una, que prime la persecución del delito y la protección, aunque la víctima retire la denuncia o la orden de alejamiento de mutuo acuerdo con la pareja. La mayoría de las mujeres no actúa en libertad en ese contexto de violencia y cuando hay hijos, la dependencia emocional o económica es mayor. Esta recomendación trata de impedir nuevos asesinatos como el de la joven madre de Antequera en Málaga. La otra recomendación pretende proteger a los huérfanos. Igualdad pide a la justicia que no archive de inmediato el caso cuando el agresor se suicida para facilitar la tramitación de ayudas y recursos para víctimas y familiares. Hay algo que hoy no va a ocurrir. No se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera
se deja para septiembre la votación sobre el nuevo modelo de financiación. Habíamos convocado hoy a las 9 de la mañana al presidente de Castilla-La Mancha, que es una comunidad que está en contra de ese modelo. A las 9 hablaremos con Emiliano García Paje. Y la noche deja novedades relevantes en la crónica del mundo, las reuniones de Trump con Netanyahu y Zelensky. Con este último, siempre según la versión del presidente de Ucrania, ha llegado al acuerdo de compartir misiles Patriot. Zelensky asegura que pueden incluso llegar a fabricarlos de manera conjunta. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, con cada visita de Zelensky y Netanyahu a la Casa Blanca, el mercado de las armas, ese de los grandes negocios del planeta, se frota las manos con la cronificación, por un lado, de la guerra en Ucrania y el mantenimiento del genocidio contra los palestinos. Sin duda, los fabricantes de misiles o drones están viviendo sus mejores años en décadas y los dos hombres que más necesitan esas armas de Trump le han rendido visita al despacho Oval. Primero Zelensky, que tras la reunión con el presidente estadounidense aseguraban en los pasillos del Senado que lo más importante para resistir a la invasión rusa siguen siendo las baterías antiaéreas contra los misiles balísticos y que esta vez se iba contento porque Trump sí le había prometido más unidades o fabricarlos de manera conjunta. Un Zelensky al que se le vio después, Pedro, en una conversación tensa con Netanyahu en el funeral del senador Graham, donde Donald Trump lo definió como querido amigo y gran colaborador en presencia de Zelensky y un Netanyahu de nuevo agasajado y respaldado por los republicanos, pero también por los demócratas para continuar con sus ataques en Gaza y en Cisjordania. El israelí, por cierto, Pedro, ha confirmado que a pesar de la amenaza de detención que lanzó contra él el alcalde de Nueva York, piensa visitar la ciudad en la Asamblea de la ONU en septiembre. Otros escenarios. En Mallorca, estas últimas horas se han repetido protestas contra la actuación policial en la manifestación del domingo contra el turismo masivo. Las cargas policiales han derivado en la exigencia de la dimisión del delegado del gobierno. Mallorca, Mamen Municio. Sí, medio millar de personas se llegaron a reunir frente a delegación de gobierno para pedir la dimisión de Alfonso Rodríguez, el delegado del gobierno que ha llegado a reconocer que se produjeron acciones violentas por parte del dispositivo policial desplegado. Desde la plataforma convocante Menys Turisme Més Vida mantienen que la actuación fue desproporcionada y retan a los agentes a mostrar sus imágenes. Jaume Comas, portavoz. Hay centenares de vídeos, personas que lo estaban grabando. Las cargas empezaron mientras estábamos leyendo el manifiesto, cuando vinieron refuerzos y entraron cargando. No hubo ningún ataque a ningún turista ni ningún ataque contra la Policía Nacional. Fue una respuesta totalmente desproporcionada y violenta contra personas pacíficas que se manifestaban por un decrecimiento turístico. La veintena de personas heridas estudian la posibilidad de interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo en esta manifestación contra el turismo masivo. Y dos lugares en los que hoy se pespuntea la relación entre PP y Vox. En Extremadura, debate de los presupuestos de ese gobierno de coalición. Y en Sevilla, la bronca con amenazas de Vox de romper el apoyo al ayuntamiento, al alcalde de allí, porque ha aceptado la licencia para construir allí una mezquita. Y eso a Vox no le gusta nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.